les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y al Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre. Gracias, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Padre mío, por toda culpa, todo pecado, toda cosa que hagamos contra el cielo y contra ti, Padre mío, todo mal hábito que tengamos, Señor. Padre mío, háblanos tú hoy, mi amado Espíritu Santo, a través de tu preciosa palabra de vida, de resurrección, de salud, Padre mío. Te damos toda la honra, toda la gloria, porque son tuyas. Sé propicio a nosotros pecadores, Padre, que nosotros seamos capaces de volver en sí por la convicción que das tú, Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor. Que nosotros podamos despertar, volver en sí, dar giros en hábitos, en palabras, en actitudes, que podamos despertar para ver tu gloria, mi amado Señor, para ver cambios. Muéstranos el camino, ayúdanos a entender la verdad de lo que tú nos quieres mostrar, Padre. Todos los días nos estás mostrando verdades del reino de los cielos, profundas, poderosas. Ayúdanoslas a entender, a comprender, a oír tu preciosa voz, mi amado Señor. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, acompáñanos, háblanos de espíritu a espíritu, muéstranos el camino, Padre, que nos conduce a llegar a la meta final. Gracias, precioso Espíritu Santo, por hablarnos hoy en este día con tus promesas de tanto poder. Gracias, precioso Espíritu Santo, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, la enseñanza de hoy se llama La medianoche se aproxima. Corre por tu vida. Y vamos a empezar con Proverbios 21:4. Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos. Eso es pecado. Segunda de Timoteo 3, 1, 2. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, que quiere decir autosuficientes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, o sea, insolentes, desvergonzados, porque el pecado se ha multiplicado. Pero hoy, Espíritu Santo, precioso Espíritu de vida, de Dios, Espíritu divino, nos quieres dar una voz de advertencia, porque hay dos embarcaciones. Una se llama el insumergible Titanic. La otra embarcación es el barco de la salvación. Hay una pregunta: ¿en cuál de estas dos embarcaciones te encontrarás tú? ¿En cuál de las dos embarcaciones elegirás y vas a escoger estar? La medianoche se aproxima y no hay botes salvavidas para todos. No escojas hundirte con este mundo que ha decidido dar la espalda a Dios. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gracias, mi amado Señor. Redargúyenos, enséñanos
Corrígenos, exhórtanos, instrúyenos, Padre. Precioso Espíritu Divino de Dios, háblanos a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, Señor. El barco que no se podía hundir, el Titanic. Cuando la esposa de Albert Caldwell contemplaba cómo el personal de cubierta cargaba con el equipaje el 10 de abril de 1912 en Southampton, preguntó a uno de los mozos: ¿es verdad que este barco no se puede hundir? El chico le contestó: así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Los pasajeros de este transatlántico, que iniciaba así su primer viaje a Nueva York, no podían ni imaginar lo que ocurriría 4 días después, 20 minutos antes de la madrugada. Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia, o sea, orgullo, soberbia, semejante es mala. Uno de los 6 vigías, o sea, guardianes, centinelas, que contemplaba la tranquila noche, Frederick Frick, dice que no recuerda un mar tan calmado y un cielo tan despejado como el de ese domingo. Hacía mucho frío, pero no se veía luna, ni había nubes que ocultaran el cielo estrellado. El Atlántico parecía un mar de cristal. Cuando Frick vio de repente algo oscuro enfrente suyo, más negro que la propia noche. Al principio era pequeño, pero cada segundo crecía más y más. Rápidamente el vigía, o sea, el guardián, hizo sonar una campana 3 veces, advirtiendo del peligro, mientras levantaba el teléfono para llamar al puesto de mando. Los que se salvaron. Vamos a mirar la palabra salvación. Romanos 10, 9, 10. 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no dejemos olvidar que salvación quiere decir salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Mateo 19, 25 al 26. Los discípulos estaban llenos de asombro. Decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Versículo 26. Jesús les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando empezaron a sacar a los pasajeros de los camarotes, cada uno se llevaba lo que le parecía más importante salvar del naufragio del Titanic. En segunda clase viajaba un joven estudiante de teología llamado Stewart Collett. Él se llevó la Biblia que prometió a su hermano que llevaría siempre consigo hasta que se volvieran a ver. El pastor Robert Bateman se quedó de pie en la cubierta mirando cómo su cuñada, la señora Ada Walls, subía al bote. Si no nos volvemos a ver de nuevo en este mundo, le dijo, nos veremos en el otro. Mientras bajaba la barca, se quitó su alzacuello y se lo dio a ella como recuerdo, mientras la orquestina tocaba hasta el final en la cubierta. El Titanic chocó a las 12 menos 20 y se hundió
a las 2:20 de la mañana. Muchos sobrevivientes insisten en que el barco que los recogió, el Carpathia, era la mitad de grande que el Titanic, cuando los dos eran muy parecidos, aunque el Titanic tenía 1.004 toneladas más. Había una banda allí, una orquesta, y la banda siguió tocando. Uno de los temas más curiosos de discusión sobre el hundimiento del Titanic es cuál era la música que tocaba la orquestina hasta el último momento. Muchos supervivientes recuerdan el himno Más cerca, oh Dios, de ti. Otros, uno de origen episcopal llamado Otoño. Más cerca, oh Dios, de ti, basado en la historia bíblica del sueño de Jacob en Génesis 28 del 10 al 22, donde habla que Dios se aparece a Jacob en Betel. Y llegó a ser este himno especialmente popular en las iglesias cristianas protestantes. Lo cierto es que el hecho de que sonara un himno mientras se hundía el Titanic, lejos de hablarnos de la ausencia de Dios, nos muestra la realidad de aquel que está al control de todas las cosas. Es cierto que estamos en un barco que muchos piensan que ni Dios mismo podría hundir. La vida nos enseña todo lo contrario. No tenemos en este mundo otra seguridad que la que Dios nos da. Él tiene la última palabra y el control sobre todas nuestras vidas. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. El Señor, que será un santuario para los que confiamos en él, porque nosotros confiamos en nuestro poderoso gigante, será una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que hacen la criatura su temor y su esperanza, porque toda su confianza está puesta en las cosas de este mundo. En el caso del Titanic, los orgullosos, los soberbios y los irreverentes, o sea, aquellos insolentes, personas desvergonzadas, sin ningún temor a Dios, pusieron toda su confianza en un barco hecho por manos de hombre y llegaron a desafiar, a retar y a provocar a Dios de tal forma que afirmaron que ni Dios mismo podría hundir ese barco llamado Titanic. Pero su mano de poder le hizo saber a todo el mundo, y de generación en generación recordarán el gran acontecimiento y todo lo que pasó con el Titanic. Y nuestro Dios, que tiene todo el poder para hacerlo todo, Él siempre nos mostrará, nos demostrará cómo su gran poder está lleno de control, de capacidad y de autoridad. Porque todo el mundo conoció que el insumergible Titanic, el barco que ni Dios lo hundiría, se hundió. ¡Se hundió! Y allá quedó hundido de generación tras generación. Por eso
es bueno que cantemos más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Aunque una dura cruz me oprima a mí, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Porque eso era lo que cantaba esta orquestina, más cerca, oh Dios, de ti, mi amado Señor. Y eso es lo que necesitamos, Padre, por volver los ojos a ti y estar cada vez más cerca, oh Dios, de ti, mi amado Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, porque necesitamos de tu gran ayuda. No lo lograremos solo, mi amado Señor, pero con tu mano, con tu ayuda, podremos ver la gloria de Dios. Gracias te damos, mi poderoso gigante. El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que era un cristiano metodista que estaba apartado de los caminos de Dios y era hijo de un alfarero. Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron varios vigías, o sea, vigilantes, guardianes, que alertasen el peligro. El vigilante de turno, la noche del accidente, Frederick Frick, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio: todo estaba tan tranquilo, el mar estaba extremadamente quieto, yo diría tenebrosamente quieto. Era un espejo negro de agua debajo de la noche estrellada. De pronto miró y tenían delante de ellos un enorme iceberg, o sea, bloque de hielo. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba ya demasiado cerca. El impacto era inevitable. El choque se produjo solo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, quien después de revisar y evaluar los daños, dijo lo impensable: no hay esperanza. El barco se hundirá en poco tiempo, lo cual dejó estupefacta a la tripulación, que a partir de ese momento entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estima que solo una tercera parte se salvaron. Y en el intento desesperado de ocupar un lugar en los pocos disponibles botes salvavidas, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse. Usaron el famoso código SOS, que a partir de allí sigue siendo la clave más conocida. Y vamos a tener muy en cuenta esto, que es lo que significa SOS. Significa: 1, salva nuestras almas; 2, salva nuestro barco; y 3, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California, que estaba a solo 10 millas del lugar, y según sus oficiales, habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas.
llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS California tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. Algo que es famoso y coincidieron varios sobrevivientes fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hasta el final el himno Más cerca, oh Dios, de ti, entrando en las aguas de Terranova. Murieron las 2/3 de sus ocupantes y solo 1/3 se salvó. ¿Datos sin importancia? ¿Coincidencias? No, no lo creo. Estoy convencida de que el Señor les estaba dando a través de este suceso una voz de advertencia a la generación final, al mundo de 100 años más tarde. El nuevo Titanic. El nuevo Titanic. Mucho ojo, el nuevo Titanic. A esta sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros. Es el planeta entero navegando en un mar de pecado e inmundicia. Oh, qué tardía sería la hora cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta. El Señor en su palabra compara el tiempo de los días de Noé, donde curiosamente otro barco estaba involucrado, el barco de la salvación, un arca rechazada y al parecer no muy codiciada, pero quienes entraron lograron preservar su vida. Padre mío, qué dolor tan grande, qué dolor tan agónico, Padre mío, Santo mi Señor, saber que hay tantas vidas completamente despreciando y no codiciando absolutamente nada. El barco de Dios, el barco de la salvación. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Ten mucha misericordia, porque nosotros no queremos estar en el insumergible Titanic, sino en el barco de Dios, en el barco de la salvación. Mi Padre, mi amado, mi Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos, Padre mío, a pasar del insumergible Titanic al barco de la salvación, el barco que nos llevará a tener una vida eterna contigo, a tener una vida eterna al lado de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios grande y temible, nuestro amado Dios poderosísimo, Señor. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Gracias, mi poderoso Dios.
Ábrenos los ojos espirituales, los ojos del entendimiento, los ojos de la comprensión. Ábrenos, Padre mío, ayúdanos a despertar, a dar giros, Padre mío, para caer en ese barco, en el barco de Dios, para entrar al barco, Padre mío, que nos llevará a tener vida eterna, mi amado Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre mío, a entrar, a lograr preservar nuestras vidas, porque el que no entre al barco de la salvación morirá. Morirán muchos si no escogen pasar del insumergible Titanic al barco de Dios, al barco de la salvación. ¿En cuál de las dos embarcaciones te encontrarás tú? Ya sea que conozcas al Señor o no, este mensaje es para ti y es para mí. Pongámonos a cuenta con Dios. La medianoche se aproxima. El impacto es inminente, inmediato, y no hay botes salvavidas para todos. No te hundas con este mundo que ha decidido dar la espalda a Dios, a su Creador. Vuélvete a Dios. Tal vez estas palabras sean la última advertencia a tu vida antes de llegar al último suspiro de tu existencia, antes de entrar a las aguas de Terranova. Padre mío, Señor, ten misericordia de nosotros. Te necesitamos, mi amado Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu visitación, Padre. Y es tiempo de que nos pongamos muy a cuenta contigo y podamos escudarle las espaldas a todo aquel que se encuentra desapercibido, que se encuentra desinteresado, que se encuentra rechazando y no codiciando en lo más mínimo el barco de la salvación. Gracias te damos, mi poderoso Dios, porque si nosotros hacemos esta tarea con mucha responsabilidad, con mucho deseo, con mucha pasión, vamos a ver tu gloria, mi amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, amado de mi vida. Gracias te damos. Dar la vida por otros. Lo que es un hecho también probado y que conmueve es que cuando los botes salvavidas finalmente se bajaron, los oficiales dieron la orden de que las mujeres y los niños debían ir primero. Quedó registrado que 115 hombres de primera clase y 147 de segunda dieron un paso atrás cuando iban a subir a los botes para hacer espacio a las mujeres y los niños, como resultado de su gesto altruista, o sea, generoso, perdieron su vida. La Biblia que sobrevivió al hundimiento del Titanic se exhibe en el Museo de Estados Unidos. La Biblia que sobrevivió al hundimiento del barco Titanic en 1912 ahora estará en exhibición en un museo de Tennessee. El museo dedicado al Titanic en Tennessee rinde homenaje al cristianismo desde el 1 de mayo, fecha en que Estados Unidos celebra el Día Nacional de Oración. La Biblia originalmente perteneció al reverendo Robert J. Bateman del Reino Unido. Antes de morir, el reverendo Bateman fundó la iglesia Tabernáculo en Knoxville en la década de 1890.
pastor murió predicando la salvación en Cristo durante naufragio del Titanic. Vamos a ver quién fue este guerrero valiente. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a mirar 2 de Timoteo 4:7. Tres preciosidades encontramos en esta preciosa escritura. Primero, he peleado la buena batalla. 2. He acabado la carrera. 3. He guardado la fe. Esta es una petición que debemos hacer para nuestras vidas hasta el último día de suspiro, para que nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie nos aparten del Señor, sino que lleguemos hasta el último día de suspiro, confesando a voz en cuello: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque la fe nuestra la tenemos que cuidar como un tesoro, porque es un tesoro, y recuerden que lo hemos repetido muchas veces. Acuérdese que el que tiene fe es porque le cree al Dios grande y temible. Y la fe, cuando hay fe, la persona le cree a Dios. Y creer es recibir. Y si recibió fue porque creyó. Y recordemos que son hermanos siameses. Creer y recibir son hermanos siameses, nacen pegaditos. Y nosotros necesitamos llegar hasta la meta final diciendo: he guardado la fe en Jesucristo, solo en Jesucristo, no en cualquier cosa por ahí, o cualquier barco, o cualquier humanismo, o cualquier Dios ajeno delante de Dios. Dios con D mayúscula, porque nuestro Dios es el único Dios con D mayúscula. En Él es que tenemos que guardar nuestra fe, tener la fe puesta solamente en Él, solamente en Él, mi amado Señor. Cuando el Titanic se hundía tras chocar con un témpano de hielo, el pastor John Harper, que nunca lo olvidemos, se apresuró para ayudar a la gente y predicarles de la salvación en Cristo. Y lo único que sabía decir era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, decía a gran voz. Harper, de 39 años, se dirigía a los Estados Unidos para predicar la palabra de Dios en la iglesia Moody. Harper pudo haber abandonado el Titanic y salvar su vida, pero prefirió quedarse en la embarcación para socorrer a otras personas. A muchas personas fue las que socorrió. Envió a su hija Annie Jessie, de 6 años, junto a su hermana en un bote salvavidas, quienes sobrevivieron a la tragedia. Y uno de los sobrevivientes informó que el pastor Harper se dio su chaleco salvavidas a otro pasajero y continuó predicando el Evangelio de Cristo hasta el final, hasta el último suspiro de su vida, de acuerdo al libro El último héroe del Titanic. Gracias te damos por estos héroes, gracias te damos por estos valientes, gracias te damos por estos guerreros, y que nosotros queramos pertenecer a este gran equipo de valientes, de guerreros, de personas que de verdad tenemos pasión por la vida eterna en Jesucristo, pasión y mucho deseo para que muchos se salven, pasión y mucho ahínco y muchas ganas y mucho apetito para que sean muchas las almas salvadas y que pasen del insumergible Titanic al barco de Dios, al barco de la salvación. Esa es nuestra tarea. Y lo maravilloso, los milagros, los prodigios y las señales las veremos al frente nuestras, porque las vemos venir y vamos a hacer esta tarea muy bien hechecita.
y el Dios que todo lo puede hará lo que nosotros no podemos. Gracias te damos, mi poderoso Dios. Gracias te damos, mi poderoso Espíritu Santo, por hablarnos y enseñarnos la profundidad de todo lo que hay en este mensaje. En los 50 minutos finales, George Henry Cable, que estaba apoyado en una tabla, se acercó a John Harper, el pastor, quien se encontraba flotando en el agua, y desde allí le gritó: ¿Es usted salvo? Él respondió: no. Harper gritó las palabras de la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Antes de responder, el hombre fue empujado por el mar. Después de algunos minutos, la corriente trajo a George de vuelta cerca al pastor. Una vez más, Harper gritó: ¿Es usted salvo? Una vez más respondió: no. Harper repitió las palabras de Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque Hechos 16:31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya cansado y sin fuerzas, el pastor Harper se deslizó en el mar y se ahogó. El hombre que el pastor Harper evangelizó puso su fe en Jesucristo y más tarde fue rescatado por los botes salvavidas. En Ontario, Canadá, George Henry dio testimonio que fue el último convertido de John Harper. Qué testimonio más precioso y más poderoso. El pastor Harper selló en su muerte lo que había vivido a lo largo de su vida: la pasión por el Evangelio y la preocupación por las almas perdidas. Es que me dan ganas de llorar. De verdad que es tan poderoso este testimonio. Según su hermano, el pastor George Harper llevó la mucha gente al Señor, pero mucha fue la gente que llevó al Señor durante su vida, mostrando el poder del Evangelio para el mundo. Aquí tenemos dos escrituras muy preciosas y muy poderosas. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es una hermosura de escritura que tenemos que amar con todo nuestro corazón y debemos tenerla muy propia para orar e interceder por esas almas que aún todavía no han llegado a los pies de Cristo, que aún todavía se encuentran en el insumergible Titanic, completamente despreciando, rechazando y no codiciando en lo más mínimo el barco de Dios, el barco de la salvación, porque el insumergible Titanic se hundió y fueron muchos los que perecieron. Efesios 5:14, debemos tenerla como oración de socorro, clamando para que el Señor nos deje ver estas tres peticiones cumplidas. Gracias, mi amado Señor. Entonces, en Efesios 5:14 tenemos estas tres super peticiones. Primero, despiértate tú que duermes. 2, y levántate de los muertos. Y 3, y te alumbrará Cristo. Debemos tenerla en nuestro
altar familiar, cuando oramos, cuando nos reunimos con otros a orar, porque la tarea que tenemos es escudar las espaldas de muchos para que todos podamos alcanzar esa salvación tan grande y queramos y deseemos y codiciemos subirnos al barco de la salvación. Una iglesia escocesa honró al pastor John Harper por su testimonio de fe y por su pasión por las almas perdidas. Mientras que el Titanic se hundía, el pastor Harper comenzó a predicar el Evangelio para que las víctimas entregaran sus vidas a Cristo. Amo con todo mi corazón Hechos 11:14. Mira lo que nos dice. Dios te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí sí dice toda tu casa. Gracias, mi amado Señor, porque lo que necesitamos es ver que ninguno perezca, que ninguno de los nuestros se hunda en el insumergible Titanic, que ninguno llegue a morir sin mi Cristo, que así sea como sea, pero que pasemos esa puerta tan estrecha para poder entrar al barco de la salvación y poder llegar a tener vida eterna con mi poderoso Dios. El predicador John Harper podría haber ido con su hija, pero optó por dar a las personas otra oportunidad de conocer a Cristo. Hay registros de que Harper le habló a cada persona que estaba en pánico y les expresó acerca de la necesidad de aceptar a Cristo. Porque hay mucha necesidad en todo este planeta de que muchos verdaderamente acepten a Cristo. Cuando el barco empezó a hundirse, Harper oyó gritar que las mujeres, los niños y los no creyentes suban primero a los botes salvavidas. Cuando Harper oyó a un hombre rechazar su llamado a aceptar a Jesús, éste le dio el chaleco salvavidas que llevaba y le dijo: esto lo necesita más que yo. Hasta el último momento que estuvo a bordo del barco, Harper les insistió, eso quiere decir instar, les insistió a muchos entregar sus vidas a Jesús. 4 años después que se hundió el Titanic, durante una reunión, un sobreviviente del Titanic contó su primer contacto con Harper en medio de las aguas heladas del Atlántico. Él declaró que él se aferraba a un pedazo de madera cuando Harper nadó hacia él y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el hombre rechazó la oferta en un primer momento. Sin embargo, al oír nuevamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y sabiendo que estaba solo a la deriva y con 2 millas de agua bajo sus pies y en un mar helado, aceptó creer en Jesús. Poco después, el sobreviviente lo vio al pastor Harper, que sucumbió ante el frío y como ya no tenía el chaleco salvavidas, se hundió y se ahogó. Dijo el hombre ante la reunión de los sobrevivientes diciendo: simplemente yo soy el último convertido del pastor John Harper. Qué testimonio de vida,
Qué testimonio de héroe, qué testimonio de guerrero. Gracias te doy, mi poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo, por habernos dado este mensaje con estas dos embarcaciones. Y vamos a hacer oración en agradecimiento, porque fue el Espíritu Santo el que nos conmovió, y yo sé que va a conmover a muchos que lo escuchen, para que verdaderamente ya dejen de estar en el insumergible Titanic y quieran pasar y codiciar y nunca más rechazar el barco de Dios, el barco de la salvación. Gracias te damos, mi precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu Santo, por habernos acompañado, por habernos redarguido, enseñado, exhortado, por habernos hablado a lo más profundo de nuestras conciencias, para que despertemos, volvamos en sí, porque hoy tú nos has dado una voz de advertencia. Hay dos embarcaciones, una se llama el insumergible Titanic y la otra es el barco de la salvación, el barco de Dios, el barco de la vida eterna. ¿En cuál de estas dos embarcaciones te encontrarás tú? ¿En cuál de las dos embarcaciones elegirás, escogerás estar? La medianoche se aproxima y no hay botes salvavidas para todos. No escojas hundirte con este mundo que ha decidido dar la espalda a Dios. Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Romanos 10:9-10 nos habla de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque salvación quiere decir salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Gracias por la salvación, regalo precioso, tesoro que tenemos de parte de nuestro Dios. Gracias, mi amado Dios Todopoderoso, porque dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El Señor, que será un santuario para los que confían en Él, será también una piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que hacen a la criatura su temor y su esperanza, porque toda su confianza está puesta en las cosas de este mundo. Líbranos, Señor, líbranos de estar en ese equipo tan funesto, tan horrendo, tan catastrófico. Nosotros queremos estar es en el equipo de los que heredarán la salvación, de los herederos de la salvación. Nunca dejemos pasar por alto lo que significa SOS. Significa tres cosas. Una,
salva nuestras almas. 2, salva nuestro barco. Y 3, sálvanos o moriremos. El Señor les estaba dando a través de este suceso una voz de advertencia a la generación final, al mundo de 100 años más tarde, el nuevo Titanic, a esa sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros, es el planeta entero navegando en un mar de pecado, en un mar de inmundicia, porque el pecado se ha multiplicado. Qué tardía será la hora cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta. El Señor en su palabra compara el tiempo de los días de Noé, donde curiosamente otro barco estaba involucrado, el barco de la salvación, un arca rechazada, muy rechazada y al parecer no codiciada por millones, pero quienes entraron lograron preservar sus vidas. Y eso es lo que necesitamos, Señor, entrar al barco de la salvación. Pongámonos a cuenta con Dios. La medianoche se aproxima. El impacto es inminente, inmediato, y no hay botes salvavidas para todos. No se hunda, no te hundas con este mundo que ha decidido dar la espalda a mi Creador, a nuestro gran Dios poderoso. Vuélvete a Dios. Tal vez estas palabras sean la última advertencia a tu vida antes de llegar al último suspiro de tu existencia, antes de entrar a las aguas de Terranova. Gracias, mi amado Señor, que tengamos muy presente orar con Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en Hechos 11:14 nos dice, Dios te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí sí dice toda tu casa, porque en Hechos 16:31 nos dice muy claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por lo tanto necesitamos saber que vamos a implorarle a nuestro Dios en oración de socorro para ver cumplidas que sea salvo toda nuestra casa, que sea salva toda nuestra gente, que tanto hemos implorado por tantos años para que reciban salvación, para que tengan vida eterna, para que pasemos todos a una eternidad con nuestro precioso y majestuoso Dios. Tenemos otras dos citas con las cuales vamos a cerrar. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y en oración de súplica y socorro vamos a hacer estas tres peticiones en nuestras oraciones. Efesios 5:14. 1. Despiértate tú que duermes. 2. Y levántate de los muertos. Y 3. Y te alumbrará Cristo.
Gracias te damos, mi poderoso Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo, por habernos asistido, por habernos acompañado, por habernos dado este mensaje con tus promesas de tanto poder. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, mi amado Señor, y te damos muchísimas gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.